Buenos días, jóvenes estudiantes. El tema de hoy que vamos a ver es movimiento parabólico de caída libre. Veamos, en este movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, un horizontal que es MRU y un vertical que es MRV, conocido como caída libre. ¿Ya? Entonces veamos, me piden hallar la distancia X, en este caso X la distancia horizontal. Tenemos acá un caso particular del movimiento parabólico, es el movimiento semiparabólico. Entonces, para hallar la distancia, primero nosotros trabajamos la altura hallando el tiempo. Por la independencia de los cuerpos, sabemos que el tiempo que demora en caer verticalmente es igual que el tiempo que recorre horizontalmente, la composición. Entonces, usamos la fórmula de altura, que es un medio gravedad tiempo cuadrado. Eso es con la fórmula vertical. Verticalmente, en movimiento semiparabólico, la velocidad horizontal vertical es 0. Ahora, reemplazamos nuestra fórmula, nuestros datos, obtenemos que el tiempo es igual a 2 segundos. Disculpe, el tiempo es 2 segundos. Ahora, horizontalmente es MRU. ¿Y cuál es la fórmula en MRU? La distancia es velocidad por tiempo. Entonces X sería velocidad inicial, que es la horizontal, por el tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que la distancia horizontal sería de 8 metros. Dice, el gráfico mostrado corresponde al movimiento parabólico de una partícula. Determina el valor de la velocidad de lanzamiento. Considere la gravedad igual a 10 metros por segundo. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces veamos la solución. Entonces observamos el gráfico. Entonces, que obtenemos altura es igual a 45 metros escalarmente, la distancia horizontal 60 metros y se lanza con un ángulo de elevación de 53 grados. Entonces primero vamos a descomponer la velocidad horizontal y vertical. Vamos a expresar en sus componentes horizontales y componente vertical. Para eso usamos triángulos rectángulos notables. Como el ángulo es 53, acuérdate que la hipotenusa vale 5K. Numéricamente, la velocidad horizontal, que es la velocidad en X, sería 3K metros por segundo, y verticalmente sería 4K metros por segundo. La velocidad inicial hacia arriba. Ahora, ¿qué más? La altura sería de 45 metros. La distancia D sería 60 metros. Entonces, hemos descompuesto la velocidad horizontal en su componente horizontal y vertical. Ahora recordar acá que la gravedad siempre va hacia abajo, vectorialmente. Ya sabemos que el valor es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora tenemos un sistema de referencia, plano XY, donde sería la referencia, sería justamente donde se está lanzando el proyectil. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a eso, vamos a trabajar todo el problema vectorialmente. Para eso tenemos que considerar la gravedad en forma vectorial, sería menos 10J metros por segundo al cuadrado, o simplemente G sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. También recordar, si trabajamos la fórmula vectorial, en una de ellas tenemos el producto de gravedad por altura, pero aquí vectorialmente consideramos el producto escalar, producto interno, también conocido en vectores. Ahora, en este caso se está analizando un trayecto de subida más bajada a la vez. Lo recomendable es usar las ecuaciones vectoriales. ¿Cuál es? Por ejemplo, esta, que la distancia vectorialmente sería desplazamiento velocidad horizontal por tiempo. Acuérdate que la velocidad es vectorial. Reemplazamos nuestros datos, obtenemos que el tiempo sería ¿cuánto? 20 sobre K. Ahora, la fórmula vectorial de altura sería altura, vectorialmente sería igual a velocidad inicial en Y por tiempo. Como está cayendo, el móvil sería más un medio gravedad tiempo al cuadrado.
En este caso, cuando nosotros trabajamos vector, la fórmula siempre es con el signo más. Como es un vector ahí donde se ve positivo y negativo. Nuestro nivel de referencia era de acuerdo al punto de lanzamiento. Hacia arriba, vectorialmente, acuérdate, es positivo, hacia abajo negativo. Entonces, la altura está por debajo de mi nivel de lanzamiento. Eso ya considero que sería menos 45. La velocidad en Y está subiendo, sería positivo, 4K. Tiempo 20 sobre K, tiempo es una magnitud escalar. Más un medio, la gravedad en este caso, si hacia arriba es positivo, siempre hacia abajo está por debajo del nivel, entonces sería negativo, 10. Ahora, tiempo 20 sobre K al cuadrado. Desarrollamos esta ecuación, obtenemos que K, ¿cuánto es? De 4. Y en mi caso me piden allá la velocidad de lanzamiento. Según lo que observo, así la velocidad de lanzamiento es 5K, es decir que el módulo, su valor sería de 20 metros por segundo. El ejercicio 3. Calcular el valor de la velocidad horizontal, velocidad en X también, donde tenemos que la altura es 45 metros y la distancia es 90 metros. Solución. Entonces, para eso primero hallamos el tiempo, escalarmente, tenemos nuestras fórmulas, trabajando escalarmente, de altura es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Recordando que este es un movimiento semiparabólico. Esa es la fórmula de altura. Allá del tiempo que vale 3 segundos, ahora X sería velocidad horizontal por tiempo, que sería 90, es igual, reemplazamos datos, velocidad horizontal, o sea, velocidad en X sería de 30 metros por segundo. Ejercicio 4. Tenemos una pelota sale horizontalmente desde A, tal como se indica, e impacta en B. Si se sabe que el tramo AB es 100 metros, determinar el valor de la velocidad de lanzamiento B sub 0 en metros por segundo si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso, vamos a trabajar directo, tenemos un plano inclinado. ¿Ya? Tenemos un plano inclinado, entonces trabajamos acá la altura por triángulos notables. Tenemos la altura entonces por triángulos notables es 4K, según el gráfico. La distancia horizontal X sería 3K y la distancia B sería 5K, y como me dice que vale 100, entonces K es igual a 20. Al obtener el valor de K es igual a 20, podemos obtener la altura, sería 80 metros, y la distancia horizontal 60 metros. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a encontrar el tiempo. Y para el tiempo encontramos entonces con la fórmula de altura, por ser un movimiento semiparabólico, es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo sería 4 segundos. Ahora la distancia es horizontal, trabajamos con los elementos horizontales. MRU, distancia, velocidad por tiempo. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que nuestra velocidad de lanzamiento B sub 0 es de 15 metros por segundo. 5. Un avión bombardero avanza horizontalmente a una altura de 500 metros y con una rapidez de 720 kilómetros por hora. ¿A qué distancia horizontal de un blanco que tiene delante debe soltar una bomba para eliminarlo por completo, siendo la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado? Primero hacemos la conversión. ¿Cuál es la conversión? Que la de kilómetros por hora lo llevamos a metros por segundo. Simplemente ese valor lo multiplicamos por 5 sobre 18 metros por segundo. Así obtenemos que la velocidad de lanzamiento horizontal sería de 200 metros por segundo. Por la propiedad de inercia, la velocidad de bombardero es la misma velocidad con la que sale la bomba. ¿Ya? Entonces tenemos acá la bomba, que tiene una velocidad de 200 metros por segundo. El bombardero está a una altura de 500 metros y a una distancia de está el blanco, hasta donde quiere que impacte la bomba. Es la distancia de lo que me piden hallar, qué distancia debe estar ubicado el bombardero. Ahora entonces hallamos la altura. Este es un movimiento semiparabólico,
usamos la fórmula de altura en movimiento semiparabólico, que es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado, y donde obtenemos que el tiempo sería 10 segundos. Ahora hallamos la distancia horizontal, sería velocidad horizontal por tiempo. De acuerdo a los datos, nuestra distancia sería a 2.000 metros, o sea, a 2.000 metros debe estar ubicado el bombardero. Desde la altura de una torre de 100 metros de altura se lanza una piedra horizontalmente con una rapidez de 30 metros por segundo. Calcular el valor de la velocidad del proyectil después de 4 segundos, considere gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces obtenemos el proyectil, se lanza horizontalmente con 30 metros por segundo desde una altura de 100 metros. Me piden la velocidad después de 4 segundos, se refiere a la velocidad neta. Horizontalmente, una velocidad vertical, una velocidad horizontal. Horizontalmente sabemos que SMRU, la velocidad permanece constante. Como en caída libre, movimiento semiparabólico, se inicia desde cero verticalmente. Al pasar 4 segundos, su velocidad vertical es de 40 metros por segundo, velocidad en Y. La velocidad total, sabemos que aquí son catetos notables de un triángulo rectángulo notable, por lo tanto la hipotenusa, que es la velocidad que me están pidiendo, sería de 50 metros por segundo. Y por fórmula, sabemos por teorema de Pitágoras, V sería 50 metros por segundo. Un cuerpo se lanza horizontalmente desde el punto A y llega al punto B como se indica en la figura. La velocidad del móvil en el punto P en metros por segundo. Ahora, si me están pidiendo la velocidad en este punto P, significa la velocidad total o la velocidad neta. Entonces se lanza de una pared de 80 metros horizontalmente, lo que no sé, pero hasta llegar a la tierra, impactar a la tierra, recorre una distancia horizontal de 60 metros. Pero en el punto P, hasta ahí llega una altura de 20 metros. En este caso, entonces, con la altura mayor de donde la altura de esta pared, hallamos el tiempo total hasta que llega al punto P. Ese tiempo total, llamado tiempo de vuelo, sería 4 segundos. Con este tiempo puedo hallar entonces la velocidad horizontal, la distancia de velocidad horizontal por tiempo de vuelo, tiempo t en este caso. Ahí es tiempo de vuelo, obtenemos datos, reemplazamos datos, tenemos la velocidad inicial en x, que es la velocidad en x, de 15 metros por segundo. Ahora trabajamos con respecto al punto P, al recorrido, un tiempo, una altura de 20 metros, terminado tiempo. Ahora, ¿en qué tiempo es acá? 2 segundos. Ya. ¿Cómo hay este tiempo 2 segundos? Con la fórmula de altura h es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. El tiempo t sale 2 segundos. Entonces con este tiempo que ha transcurrido 2 segundos para llegar al punto P, entonces tenemos la velocidad vertical, horizontalmente la misma, la velocidad en P, la resultante. Lo que me piden horizontalmente vale 15 metros por segundo, verticalmente sería 20 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallo verticalmente? También tomando en cuenta lo que es caída libre. Verticalmente es caída libre, o también la velocidad final de gravedad por tiempo, directamente, verticalmente. Ahora, para hallar la velocidad en P, simplemente es por el teorema de Pitágoras, obtenemos que la velocidad en P sería ¿cuánto? De 25 metros por segundo. Si el choque de ambos cuerpos lanzados simultáneamente se produce en la posición mostrada, hallar el ángulo alfa, el ángulo de lanzamiento. En este caso, se trabaja mediante un triángulo de distancias. Tenemos el ángulo de elevación es 37, de acuerdo a ese punto vertical, el ángulo alfa, 90 grados, ahí sería ese punto vertical, es una altura, se recorre de 80 metros y después 60 metros. Ahora, como con la ayuda del triángulo, el primer triángulo, tenemos el ángulo de lanzamiento de 37 grados, es un triángulo rectángulo de 37 y 53, triángulo notable.
donde el K al frente de 53 es 4K, sería 4 por 20, el K vale 20, al frente de 37 es 3K, 3 por 20 es 60. Ahora en el otro triángulo donde incluimos el alfa, observamos que la tangente de alfa es igual a 1. Eso, ¿de qué ángulo es? Su tangente es 1, es el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, alfa sería 45 grados. 9. Sabiendo que el choque en P es elástico y el rebote sin rozamiento, ¿cuál es el valor de la altura h en metros? Considere que la velocidad horizontal en x es de 13 metros por segundo. Ahora, ¿qué observamos? En este caso, nosotros, como el choque es elástico, significa que choca y rebota al instante, no se queda, ¿ya? Entonces proyectamos la velocidad horizontal de 13 metros por segundo. Vamos a proyectar esta trayectoria, ¿ve? Formando una semi-parábola. Ahí ve. Ahí está. Proyectamos la línea horizontal. Todo esto con un solo color semi-parabólico. El espejo, choque es el elástico, entonces la distancia recorrida de 25, acá también es 25, la misma distancia. Entonces nosotros tomamos todo, la distancia horizontal, ¿cuánto sería? 65 metros. Ahora entonces con estos datos tenemos la velocidad horizontal, la distancia, encontramos primero el tiempo. Distancia, velocidad horizontal por tiempo, donde el tiempo sería 5 segundos. Ahora la altura sería un medio gravedad tiempo al cuadrado, reemplazamos los datos, la altura sería de 125 metros. 10 dice, un bombardero que vuela horizontalmente a una altura de 125 metros y con una velocidad de 100 metros por segundo, trata de atacar a un barco que navega a una velocidad de 20 metros por segundo en la misma dirección y sentidos opuestos. ¿A qué distancia de se debe dejar caer una bomba para lograr un impacto sobre el barco? Entonces tenemos el mar, aquí vuela un bombardero, en este caso vamos a dejar la bomba, el proyectil, a una altura de 125 metros. En este caso, esa sería la trayectoria del proyectil. La velocidad del proyectil que sale de 100 metros por segundo. En ese instante, ahí sabemos que sale 100 metros, va a recorrer esa distancia. A cierta distancia está un barco. Este barco que lleva una velocidad de 20 metros por segundo. En este caso, lleva sentidos opuestos, ¿ve? Ahí, pasado un tiempo, justamente el tiempo por independencia de los cuerpos, en ese, como va a lograr impactar, significa que el mismo tiempo que recorre el barco, esa distancia E, va a llegar la bomba en ese mismo tiempo. La bomba recorre una distancia X, mientras que el barco recorre una distancia E. En el mismo tiempo que logra la bomba chocar al piso, al mar, es igual el tiempo que logre entonces el barco para llegar a ese punto donde cae la bomba, para que pueda lograr impactar. Los tiempos deben ser iguales, tiempo T. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Primero tratamos de hallar el tiempo. Aquí mismo me piden la distancia, entonces la distancia que debe estar ubicada la bomba con respecto al barco punto inicial sería X más C, la distancia al gráfico. Ahora veamos, hallamos ese tiempo T con los datos de la altura del proyectil, obtenemos que el tiempo sería 5 segundos. Ahora hallamos la distancia que recorre el proyectil en ese tiempo y la distancia que recorre el barco en ese tiempo, ¿ya? Entonces para la bomba sería la distancia velocidad por tiempo sería de 500 metros. Para el barco, durante ese tiempo recorre ¿cuánto distancia velocidad por tiempo? Recorre 100 metros. Ahora, según el gráfico, ¿a qué distancia debe estar ubicado cuando el barco va en sentido opuesto al bombardero? Debe estar ubicado en una distancia X más C. Es decir, sería de 500 más 100, 600 metros. Esa distancia debe estar ubicada en un bombardero con respecto al barco.
11. Un bombardero que vuela horizontalmente a una altura de 180 metros y con una velocidad de 100 metros por segundo trata de atacar a un barco que navega a una velocidad de 20 metros por segundo en la misma dirección y sentido. ¿A qué distancia D se debe dejar caer una bomba para lograr un impacto sobre el barco? Veamos. El mar, y tenemos el bombardero que está ubicado a 180 metros. Esta es la trayectoria de bombardero y tenemos que lleva una velocidad de 100 metros por segundo, pero debajo de él hay un barco que navega en la misma dirección y sentido, como podemos observar, llevando entonces justamente después de un tiempo T, tiempo que cae la bomba ahí, es el barco lo que recorre esa distancia para lograr impactar. El barco lleva una velocidad de 20 metros por segundo. El barco con respecto al proyectil se encuentra a una distancia D. Justamente esa distancia es lo que me están pidiendo. Y además, ¿qué más tenemos? El barco recorre una distancia E durante ese tiempo. Entonces, el proyectil logra impactar en el barco después de recorrer una distancia X. A una distancia X logra impactar en el barco. Entonces el tiempo que avanza el barco recorre esa distancia E, el tiempo T, para el proyectil también es el mismo tiempo, para que puedan los dos impactar, chocar. Entonces tenemos ahí que hallar, ¿qué tenemos que hallar? El tiempo. Con los datos de la altura del proyectil encontramos el tiempo, que sería 6 segundos. Ahora, con ese tiempo voy a hallar la distancia que recorre el barco y la distancia que recorre el proyectil, la bomba. La distancia del proyectil es velocidad por tiempo, sería 600 metros. En ese tiempo el barco recorre 120 metros. Ahora, de acuerdo al gráfico, la distancia de que me están pidiendo sería la diferencia, X menos C. Luego, por lo tanto, tenemos que esa distancia que debe estar ubicado el bombardero con respecto al barco debe estar ubicado a una distancia de 480 metros. Ahí en ese instante debe disparar, que la bomba cae en 20 segundos. Justamente en 20 segundos el barco llega en el punto donde cae la bomba, logra impactar, en pocas palabras. Se dispara un proyectil con rapidez V y un ángulo de elevación 24 grados, logrando un alcance horizontal R. ¿Con qué otro ángulo deberá dispararse el proyectil con la misma rapidez V, tal que se produzca el mismo alcance horizontal R? Entonces, en este caso vamos a aplicar la siguiente propiedad, que al disparar un proyectil dos veces con la misma rapidez pero con ángulos de elevación complementarios, se logra igual alcance horizontal. Como podemos observar, es lo que nos dice el problema. Entonces los ángulos deben ser complementarios, es decir, que suman 90 grados. Como el dato tenemos que alfa sería 24 grados, entonces beta, ¿cuánto sería? De 66 grados. Es el ángulo con que se debe disparar para obtener el mismo alcance horizontal disparando con la misma velocidad. En la figura mostrada, determinar con qué velocidad V se debe lanzar la esfera si debe ingresar horizontalmente por el canal B. Desprecia la resistencia del aire. Veamos la gráfica. Entonces, según la gráfica, se lanza del punto A con ángulo de elevación de 60 grados. Entonces, el canal donde debe ingresar está a una altura de 15 metros. Entonces, recorre un movimiento parabólico en este plano inclinado. Y ahí justamente dice si debe ingresar horizontalmente en el punto B. Entonces, por triángulo notable, el valor de V, trabajándolo escalarmente, sería 2K. Descomponemos las velocidades en dos componentes: horizontal, que vale K, y vertical, que vale K raíz de 3, la velocidad de Y inicial. K raíz de 3. Ahora, como ingresa horizontalmente, quiere decir que justo ahí llega a su punto máximo. Este sería su altura máxima. Horizontalmente sería K metros por segundo. Ahora está a una altura H. Esa altura es la altura máxima, en otras palabras.
Entonces tenemos la velocidad final, sería 0. Entonces tenemos que, también aquí en otras palabras, la altura máxima es, aquí es igual, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, en otras palabras, lo que estoy hallando. Ahora entonces la K, y de ahí reemplazamos datos, obtenemos que K vale 10. Si K vale 10, como la velocidad V de lanzamiento es 2K, por lo tanto sería de 20 metros por segundo. 14. ¿Cuál es el valor del X en metros? Si la velocidad en A es 100 metros por segundo y la gravedad 10 metros por segundo. Según el gráfico, nosotros observamos que el móvil ya está descendiendo. En A va subiendo en vez de desciende. Entonces, ¿qué hacemos? Me piden hallar la distancia horizontal que recorre en ese instante. Entonces voy a descomponer la velocidad horizontalmente y verticalmente. Como la velocidad en A vale 100, tiene un ángulo de elevación de 53, es un vector, descompongo vectorialmente usando triángulos notables. Donde K en este caso, si hacemos notar, sería 5K, K vale 20, horizontalmente sería 60, verticalmente sería 80. Ahora, en su punto máximo, acá solamente existe velocidad horizontal, sería 60 metros por segundo porque verticalmente vale 0. Entonces, tomando en cuenta caída libre, verticalmente hasta subir en su punto máximo, ¿cuánto es? De 8 segundos. Entonces también en el punto B tenemos la velocidad horizontal, que es la misma, descomponemos verticalmente, que sería aquí el ángulo con respecto al horizontal es 37 grados. Entonces en este caso al frente al cateto adyacente 37 era 4K, entonces 4 por 15 sería 60, K vale 15, verticalmente sería 3K, 3 por 15 45. Ahora entonces del punto máximo al punto B el móvil está descendiendo, es de 45 metros. Para hallar ese tiempo de caída dividimos entre 10, sería 4,5. Para subir de A hasta su punto máximo sería 80 entre 10, 8 segundos. Entonces ahí el tiempo de vuelo hasta ese entonces es de 12,5 segundos. Como X justamente en ese punto, en ese tiempo, sería velocidad horizontal por tiempo. Es decir, X sería 60 por 12,5, sería X ¿cuántos metros? 750 metros. Dice, un dardo lanzado desde el punto A con una rapidez de su cero, que es igual a 15 metros por segundo, la velocidad de lanzamiento, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si se incrusta perpendicularmente al plano en el punto B, determina el tiempo empleado por el dardo en segundos, donde la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué observamos? Entonces en el punto B cae perpendicularmente. Siempre hay que descomponer la velocidad, haciendo uso en este caso de triángulos notables. Horizontalmente sería 9 metros, verticalmente acá en su punto máximo, horizontalmente se sigue manteniendo los 9 metros, acá en el punto B 9 metros también por segundo. Sabemos que entonces en horizontalmente semi-regular la velocidad se permanece constante. Ahora verticalmente en el punto A vale 12 metros por segundo. En el punto B, por triángulos notables, vamos a ver el ángulo, ahí tenemos 45 por caer perpendicularmente. Por geometría aplicamos que sería 45 grados con la horizontal. Entonces, ¿qué en común tiene triángulo notable de 45 grados? Los catetos son iguales. Verticalmente vale 9 metros. Ahora el tiempo empleado desde A hacia B, lo que me están pidiendo, ya la velocidad en B. Entonces el tiempo empleado desde A hasta su punto máximo, de la velocidad solamente es mínima, que es la horizontal, emplea ¿cuánto? 1,2 segundos, porque verticalmente caída libre. Ahora desde el punto máximo hasta el punto B, como verticalmente es 9 metros, sería 0,9 el tiempo. Acuérdate que se divide entre la gravedad, que vale 10. Ahora el tiempo total sería el tiempo de vuelo. La suma de esos dos tiempos sería de 2,1 segundos. 16. Un proyectil es lanzado desde el punto A, que se encuentra a 10 metros de una pared vertical.
como se muestra en la figura, los valores de los componentes de su velocidad en el instante de lanzarse. Con velocidad horizontal vale 2 metros por segundo y verticalmente sería metros por segundo, 3 metros por segundo. ¿A qué distancia del punto O choca en la pared? En metros. Entonces, en este caso vamos a suponer que el proyectil choca por encima del punto O a una altura h. Podemos observar ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos? Horizontalmente vale 2 metros por segundo y verticalmente la velocidad es de 3 metros por segundo según a los datos que nos dan. Una distancia D que sería de 10 metros. Entonces, horizontalmente la distancia de velocidad por tiempo, el tiempo hasta ahí de recorrer los 10 metros sería ¿cuánto? 5 segundos. Ahora verticalmente la altura, lo trabajamos como está subiendo, sería negativo. La fórmula negativo, reemplazamos datos, obtenemos que la altura ¿cuánto sería? De negativo 110 metros. Entonces, en este caso, como el punto que hemos considerado que está por encima, al salir negativo, la respuesta es de que se encuentra a 110 metros por debajo del punto. 17. Se lanza un proyectil con velocidad inicial de 90 metros por segundo y un ángulo de elevación de 60 grados contra un plano inclinado que hace un ángulo de 30 grados con la horizontal. El alcance PQ es. Así que tenemos acá la gráfica. Entonces me dice, se lanza con un ángulo de elevación de 60. Ahí tenemos proyectil. El plano inclinado lleva un ángulo 30 grados con la horizontal. El proyectil se lanza con una velocidad de 90 metros por segundo, pero me dice que el ángulo de elevación es 60 grados contra el plano inclinado, o sea, con respecto a la horizontal, la velocidad de lanzamiento es 60 grados. Ahí como puedes observar. Descomponemos horizontalmente, sería 45 metros, haciendo uso de triángulos notables, 45 metros por segundo. Verticalmente sería de 45 raíz de 3 metros por segundo. Ahora, ¿qué más? Recorre una altura por triángulo notable. Esta altura, ¿cuánto sería? De una altura K, que sería H. ¿Qué más? La distancia horizontal sería K raíz de 3 y la distancia PQ 2K por triángulos notables. Ya. Ahora entonces, ¿qué hacemos? La distancia de velocidad por tiempo. Reemplazamos datos. Tenemos que la distancia es 4 raíz de 3 igual 45 por t. Y ahí obtenemos que el t sería de k raíz de 3 sobre 45 segundos. ¿Qué más? Ahora tenemos la altura. Con la fórmula de la altura, el proyectil está subiendo. Sería simplemente, reemplazamos nuestros datos, el valor de h y t, la velocidad de lanzamiento en y inicial, y ahí reemplazamos todos estos datos. Tenemos que k, ¿cuánto vale? K es igual a 270. Como me piden la distancia PQ, así PQ sería ¿cuánto? 2K. Por lo tanto, PQ sería 540 metros, reemplazando el valor de K. 18. Hallar la altura máxima alcanzada por el proyectil. En este caso, la velocidad de lanzamiento es de 20 metros por segundo. Descomponemos sus componentes rectangulares. Velocidad horizontal es de 10 metros, verticalmente 10 raíz de 3. Acuérdate de fórmula de altura máxima. Recorre una distancia d. Altura máxima sería velocidad vertical al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por fórmula, reemplazamos los datos. Que obtenemos ahí que la altura máxima sería de 15 metros. Donde acá, al hacer hincapié por triángulos notables, la velocidad era 2K. 2K es igual a 20, donde K es igual a 10. 19 dice, del gráfico mostrado, calcular el tiempo que la esfera tarda en llegar al punto P. B. Obtenemos movimiento parabólico. ¿Qué hacemos acá? Descomponemos vectorialmente, horizontal y vertical. Acuérdate que si tenemos un ángulo de 53 grados, la hipotenusa sería 5K.
donde K vale 6, igualamos a 30, horizontalmente sería 18 metros por segundo, verticalmente 24 metros por segundo. Ahora me pide hallar el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo que es igual a 2 veces la velocidad sobre la gravedad, velocidad vertical. Como ahí encontramos, reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo de vuelo, ¿cuánto sería? De 4,8 segundos. Hallar el alcance horizontal que logra el cuerpo alcanzando con una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces en este caso, en este movimiento parabólico, hay que descomponer la velocidad de 50, haciendo uso de triángulos notables. K sería 10, que B sería la hipotenusa. Horizontalmente vale 40 metros por segundo, verticalmente 30 metros por segundo. Ahora, ¿qué más? Me piden la distancia horizontal D. Para eso necesito ya el tiempo de vuelo. Empleo mi fórmula de tiempo de vuelo. ¿Cuánto sería? De 6 segundos. El tiempo de vuelo 6 segundos. Entonces la distancia es velocidad horizontal por tiempo. Nada más. Tiempo de vuelo. Reemplazamos nuestros datos. Sería la distancia horizontal sería de 240 metros. Gracias, jóvenes estudiantes, así que sigan practicando, sean persistentes, constantes en su estudio, en su preparación académica. Nos vemos en el próximo tutorial. Les habla el profesor Lelis Laván Ríos.